Espérate. ¿Nos iremos de manifestación para evitar pactos oscuros con los independentistas? Esto es El Corsario Digital. Hola. Estaba aquí con los micros apagados y no se oía, como últimamente con los años uno se hace más mayor y te escuchas menos y no sabes si estás hablando o no estás hablando. No nos ocurre cuando tenemos técnicos que nos graban, técnicos profesionales que nos graban, que a veces también los tenemos, pero nos tenemos que conformar con lo que hay, ya que para poder estar todas las semanas con vosotros tenemos que hacerlo así. Yo realmente no es para estar con otros, es para estar con los contertulios, que es un auténtico placer contar con Laura Segovia Miranda. Buenas tardes. Hola, Laura. Y con el gran jefe informático, que no tiene nada que ver con el gran jefe informático ese que desbalcó el dinero por ahí, ¿no? Buenas tardes. No. Bueno, ¿os habéis ido a la manifestación de este domingo o no? No, yo me manifiesto en casa. O sea, ¿preferís estar en Alicante? Sí. ¿A irse a Madrid un domingo por la mañana a manifestarse? A irse a Madrid, no, a manifestarse. Sí. Yo no soy de ir a manifestaciones. ¿Y ir a Madrid? Hombre, sí, eso siempre. O sea, Madrid sí, al teatro, sí, a las copas, a comer. Calle, donde sea, sí. O sea que sí. Madrid me encanta. Pero que si dijeran, ¿tienes teatro y tienes que ir a la manifestación, irías, no? Bueno, depende de con qué me compraran. Bueno, jefe informático, ¿tú irías a la manifestación si a cambio te dieran un paquete de Linux de esos indescifrables? No, el software libre no tengo. No, pero es un software, una preview de esa versión y tal, ¿no? No, y menos con la convocatoria que se hace. Bueno, ¿sabéis que hubo una manifestación en Madrid el pasado domingo por, entre otras cosas, parece ser que se inicia cuando el señor Pedro Sánchez dice, parece, y digo, porque estas cosas en política, la verdad nunca sabemos qué es lo que son, ¿no? O no parecen lo que son, o son lo que no parecen, y cosas de esas, ¿no? Pues parece que iba a pactar con los independentistas más allá, o había ido en sus acuerdos con los independentistas más allá de los que muchos entendían razonable. Y entonces la gente dice, pues vamos a manifestarnos en contra de Stop Sánchez, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a escuchar un poco lo que dice Sergio San Pedro, que también lo había escrito en el Mundo de Alicante su columna precisamente sobre eso, pero nosotros tenemos la ventaja de que no tenemos que leerlo, sino solamente escucharlo. Y aquí está nuestro Sergio San Pedro desde el Mundo, pues contando lo que tiene que contarnos. Bueno, la manifestación del pasado domingo en la Plaza de Colón ha despertado el debate que todos sabíamos que iba a despertar sobre si ha sido un fracaso, si ha sido un éxito, si en una foto se ve la Plaza de Colón llena, si no cuesta tanto llenarla. Sinceramente, yo creo que el mensaje que se lanza es un mensaje político desde tres partidos que tienen opciones de gobernar o de conformar un gobierno, como han hecho, por ejemplo, en Andalucía. Creo que es un aviso a la izquierda, más allá del número de asistentes, que, insisto, sinceramente yo no me atrevo ni a contar ni a especular sobre ellos, y es evidente que ha provocado una reacción por lo menos inmediata en el presidente del gobierno, ¿no? Al día siguiente, el lunes, Pedro Sánchez amenazó, no os lo perdáis, amenazó a los independentistas con convocar elecciones en el mes de abril. Claro, la pregunta es, si amenazas con convocar elecciones es porque crees que va a ganar la derecha, entonces no te fíes del CIS ni de que tengan tan poca capacidad de movilización a la hora de votar. No lo sé, sinceramente. El momento político es bastante extraño, es bastante apasionante también, porque da la impresión de que muchos actores están cambiando muy rápidamente y que puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que es evidente que vamos hacia una política de bloques y que al final el único escrutinio o la única manifestación, la única concentración que vale es la de las urnas, ¿no? Y en eso, pues tienen razón quienes dicen que, a pesar de que la moción de censura ha legitimado, por supuesto, a Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno, pues hombre, en un momento tan crucial para España y con tantos desafíos, se requiere de un respaldo directo, yo creo, en las urnas,
para poder desarrollar políticas con más comodidad, ¿no? Veremos qué hace Pedro Sánchez, veremos si cumple con su órdago o si da marcha atrás. Bueno, escuchado lo cual, vamos a escuchar ahora mismo, porque no sabéis que Ranger iba a venir, pero como siempre le pasa, se ha perdido. Se ha perdido y entonces dice, quiero que se escuche mi voz en Corsair Digital, y por eso pues le he dicho, pues adelante, pues venga, vamos a escucharte. Muy buenas tardes, Corsario y amigos del Corsario. Respecto a la manifestación del domingo, dos observaciones. La primera es sobre la famosa guerra de cifras, que si bien es cierto que cuando el organismo encargado de contar no es afín a la causa de la manifestación, siempre reduce el número de asistentes, aquí se han pasado un poco de frenada. Sucede como con el CIS, que según el cual Pedro Sánchez ganaría las elecciones, ¿no?, de Estados Unidos por mayoría abrumadora. Pues aquí quizá han patinado reduciendo en exceso el número de manifestantes si lo comparamos con otro tipo de ocupación de la Plaza Colón. Que no quiere decir nada, porque aunque hayan sido 10 personas hay que respetar. Y esta es mi segunda observación, el respeto. Me entristece mucho que desde ciertos medios de comunicación, desde el estercolero en que se ha convertido Twitter, se ridiculice a personas que sencillamente han acudido con su bandera de España, que es la de su país, a manifestarse de una forma pacífica y ejemplar, como hacía mucho que no se veía en España, y con un motivo tan sencillo, como yo entiendo que es lógico, que es el respeto por la Constitución española aprobada por todos los españoles en un referéndum que a veces se nos olvida. Por tanto, fue un día, yo creo que muy bonito para los que asistieron, fue un día un tanto triste para aquellos que deseaban que no hubiese asistido tanta gente, y sencillamente el tiempo, y sobre todo las elecciones, demostrarán o no si hay un sentimiento de respeto por la Constitución o en cambio hay un sentimiento por mantener los privilegios de los ocupantes, o en este caso, de la persona que ocupa el cargo de presidente del gobierno de la Moncloa. Bueno, ¿habéis visto el viento ese? Porque parece Sí, algo raro ahí. que Ranger estaba en un sitio donde estaba soplando la rosa de los vientos, vamos, totalmente ahí, ¿no? Sí, sí. Y parecía que se estaba volando. Yo me imaginaba en estos momentos a Ranger moviéndose mientras el viento golpeaba su cara intentando llegar al teléfono para escucharnos. Bueno, dicho lo cual, jefe informático, que te veo ahí con ganas de No, ¿qué? hablar, de comentar lo que has dicho tanto Sergio como... Bueno, lo de Pep me resulta curioso. Lo de Te refieres a Ranger, ¿no? Ranger, Claro, sí. Me ha resultado curioso porque comparto con él lo que dice, de que bueno, hace 40 años votamos en un referéndum en la Constitución que entre otras cosas marca cómo se elige el presidente del gobierno, y el presidente del principal partido de la oposición sigue llamándole ocupa, ilegítimo y no sé cuántas cosas más, que es precisamente utilizar una terminología que va contra la Constitución que dicen defender y por la cual han convocado esta reunión. Entonces, me resulta curioso también que diga que evidentemente se lo merecen, un respeto a todas las personas que fueron, pero también el presidente del gobierno por la forma en la que ha sido elegido tal y como marca la Constitución. Con lo cual veo ahí un poco de incoherencia, no sé. Me parece... Vamos a ver. Esa es mi opinión. Creo que todo el mundo opinamos que Pedro Sánchez es legalmente presidente del Es gobierno. legítimo. Sí, por es supuesto. legítimo. Es perfectamente legítimo, tal y Independientemente como de que- marca la legislación española. Podemos estar Eso en detalles de... Nos bueno, gustará es que más o menos, pero es legítimo. Pero que él dijo de que iba a convocar elecciones enseguida y no en ese sentido. No. Bueno, es que esa es otra. Le compete al presidente del gobierno convocarlas. Entonces, él decidirá cuándo. Sí, Nos no, guste, no. o no Pero nos lo que yo quiero guste. decir es, cuando tú dices que haces una moción de censura contra el señor Rajoy, precisamente para convocar elecciones nada más puedas, que eso lo dijo, están las hemerotecas ahí, y no lo ha cumplido, pues a lo mejor sí que le podemos decir, oye, no has cumplido tu palabra. sacarle los colores con eso, Bueno, pero pero no que llamarle legítimo ilegítimo, ni es. ocupa, ni no sé cuántas Bueno, cosas sí. más le han dicho, que me parece Yo de creo verdad, que legítimo- llevar el terreno de la política al barro, no sé, me parece muy mal. Legítimo es. O sea, yo creo que no discutimos nadie. Pero sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, sí, Lo has sí, oído no. como yo las declaraciones. No, escúcheme, si al final todo el mundo escuchamos y al final la Izquierdo gente... y no sé cuántas cosas más, y utilizó un montón de adjetivos.
Se me han olvidado de tantos que son, no he sido capaz de retenerlos. No, yo creo que lo han dicho de todo. Es decir, a mí, y vamos, yo creo que no hay ninguna duda conmigo que a mí personalmente no me gusta nada el presidente Sánchez. No, si yo no estoy emitiendo opinión Por sobre eso él, digo, estoy emitiéndola sobre nuestra legislación. Sobre los motivos de las convocatorias. Siempre son tan oscuros. Entonces, aprovechando que ya que es como en las obras, ya que estamos, pues vamos a decir que además es por esto, por lo otro y por lo de aquello. Entonces, casi nunca, estaba comentándolo antes, casi nunca me encaja para manifestarme. No, lo que sí que es cierto es que vamos a ver, vamos a hacer un poco de retrospectiva y tal, ¿no? Un poco lo que pasa, ¿no? Es decir, en primer lugar, parece que todo empieza porque el señor Sánchez se reúne con Torra un día. Sí. Y entonces lo normal es una reunión privada donde hay acuerdos privados y acuerdos públicos y con un grado de deslealtad que siempre ha caracterizado a los nacionalistas, siempre. O sea, tú puedes decir, los nacionalistas son desleales con el país. Da igual cuando lo digas, es verdad siempre. En el caso de Convergencia no tanto. Últimamente, por supuesto, siempre, últimamente, por supuesto. En general, pero ellos han participado. Pero se han vendido siempre, ¿eh? Más que, sí, pero precisamente lo más chocante de la actitud del mundo convergente de ahora es cuando lo comparas con la historia que tienen. Ellos no solamente han participado en la redacción de la Constitución poniendo una persona, como fue Miquel Roca, sino que además, en el caso de la independencia judicial y demás, nombraban jueces del Tribunal Constitucional. Ponían a uno suyo siempre. Se vistieron de corderos, ¿no? Claro. O sea, bueno, no, porque al final lo que hacían era en todo eso y de repente asaltar la caja, directamente le das la vuelta a todo y ya no quieres saber nada de eso, actúas como actúas y acusas de lo que acusas cuando has sido una parte importante. Porque por comparación, el PNV no ha llegado a ese nivel de participación, por ejemplo. ¿Vale? Entonces es una cosa sorprendente, con lo cual eso que dices yo lo comparto del 2011 hacia acá, pero no antes. Bueno, antes participaron en todo. Sí, pero porque pero también estaba en otras cosas es decir, pero en general siempre han sido desleales, muy desleales, ¿no? No sé. Entonces parece ser de que el señor Torra se reúne con el señor Pedro Sánchez y parece ser, digo, por lo que nos han dicho todos, de que hay unos acuerdos de 21 puntos. No, que eso lo ha dicho en un manifiesto donde el presidente del gobierno, y ahí le tenemos que creer, ha dicho que no es verdad. De todas formas, esos 21 puntos, muchos creo que los firmas tú también. ¿eh? Sí, pero lo que hasta dice mejorar la imagen exterior de España. Yo creo que eso lo firman los que fueron a la manifestación. Pero muchas veces los problemas de los 21 puntos suelen ser 3 o 4. Hay uno muy problemático que es el derecho a la autodeterminación, que evidentemente no entra. Eso es lo que digo. Y, es que siempre aprovechando cosas, vamos a ir colando cuñas. 1, 2, 3. Sí. Tú date cuenta, yo recuerdo muchas veces mi etapa de concejal de que a veces, sobre todo los de Izquierda Unida, presentaban un manifiesto con 8 cosas. Y entonces tenías que votar a favor o en contra. Y la una era, ¿estás a favor de respetar a los homosexuales? Y la segunda, ¿estás a favor de perseguir al Papa para detenerlo si dice algo? Y dices, hombre, claro, si dices que no, y él dice, no, es que estar en contra. No, yo es que no puedo votar que sí a todo esto, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que parece ser que dentro de la deslealtad nacionalista, pues sacaron cosas. Y apareció la famosa figura del relator. Sí. De esa persona, del intermediario entre el gobierno español y el gobierno catalán. Todos hablando de ese tema, todos hemos leído los famosos días de octubre del 2017, ¿no? Me refiero a esos días en los que no se sabía si Puigdemont iba a convocar elecciones autonómicas o no, y todos hemos oído que había no una figura cualquiera, el lehendakari del gobierno vasco, e incluso algún que otro obispo y alguna persona del poder económico interviniendo. Quiero decir que estas cosas son habituales. Lo que ocurre es que parece que se sacan de madre cuando las hace cierta gente y cuando las hacen otros que son estadistas. Puedo hacer una pequeña diferencia. O sea, una cosa es que, imagínate que yo me peleo con Laura, que suele ser habitual, siempre estamos peleando. La verdad que no. Y entonces le digo, oye, Juan Antonio, haz el favor, habla con Laura y dile media un poco, así en plan, colegas, tú eres mi colega, y digo, oye, Laura, pega un toque a Laura y dile que no le robió la pastilla de chocolate que tenía en el bolso el otro día, ¿no? Por ejemplo, y tal, una cosa de esas, ¿no? Entonces, algo así podría ser. Y otra cosa es que entre dos empresas institucionales, que tal, con parlamentos elegidos democráticamente, se hable de una figura de un relator, ¿no? Yo creo que cuando hay instituciones democráticas que están sujetas, yo creo, están sujetas, cuando tú lo quieres hacer público, una cosa que tú digas, oye, mira, Juan, jefe informático, habla con Laura y le comenta. Y otra cosa que digamos, no, vamos a oficializar públicamente que entre el gobierno español y el gobierno entre el gobierno español y el gobierno autonómico catalán existen 1000 mecanismos, existen parlamentos. De hecho, el parlamento catalán está para eso, ¿no? Sí. De hecho, curiosamente, está parado más que curiosamente, el señor Sánchez, que es el mismo Sánchez
cuando era candidato a presidente, que cuando es presidente, lo que parece que son dos personas diferentes, él lo decía, que evidentemente los foros están claros y las personas y las... Claro, otra cosa que tú llegues así y te digas, no, me interesa un relator, porque en el fondo te dicen, no tiene más importancia. Pero ojo, casi todos los socialistas de cierto prestigio han dicho, oye, ¿cómo te metes en este jardín? Pedro, del favor. Un matiz solo a lo que has comentado. Yo he leído en muchos sitios que esta figura no era entre la Generalitat y el gobierno español, ¿vale? Que la Generalitat, igual que el gobierno español, debería de ser para todos, y está claro que no es para todos, que solo se ve para quien gobierna, ¿no? Y gobiernan, entre comillas, lo de gobernar. Pero yo he oído que no era en ese ámbito, sino en la mesa de partidos a nivel catalán que iban o están realizando. Y lo que es cierto, por lo que has comentado del caso, es que hay una postura tan intransigente que es, sin esto no llego a ningún acuerdo y esto se salta la ley, y la postura que no, yo eso no lo puedo aceptar porque se salta la ley. Entonces algo hay que hacer, porque esas dos posturas también son irreconciliables. Eso sí. Entonces, de alguna manera, yo no voy a decir, yo no entiendo lo que tiene que hacer un relator, es decir, han explicado tantas cosas de cuáles serían sus funciones, que van de un mero mediador que va dando palabra en una mesa y toma apuntes de lo que pasa, a otras cosas, ¿no? Eso no es un mediador, es que ahí más toca la fibra, Yo digo lo que he leído, mediador. Tú lo podrías... A ver, mediador, decinos mediador, Laura. Los mediadores son esas personas que, como su nombre indica, no tienen ninguna preferencia, no toman partido por ninguna de las partes, y ambas partes, por así decir, entablan un diálogo, y este mediador cuida que ese diálogo se cumpla bajo unas determinadas formas, parámetros. Lo que tú me has contado es levantar actas en sesiones, que yo eso como abogada lo he hecho algunas veces, ¿no? Y eso es levantar acta de aquí ha dicho fulano, mengano. No, yo no sé qué figura es o lo que quieren. Sí que creo que quieren tender puentes e hilos de entendimiento, pero claro, el entendimiento, a mi modo de ver, ha de pasar sí o sí por respetar la Constitución y lo que allí nos dijimos. Si queremos cambiar las normas, hay mecanismos. Hay otros mecanismos, no ese, y mucho menos con una pequeña parte de la población que piensa de una determinada manera, porque no deja de ser una minoría. Aparte, además, hay una cosa que es un poco, ¿no? El sentido que le querían dar, ustedes imagínense, pues, que llaman a Kofi Annan y una reunión donde está Torra, Kofi Annan y el delegado de Sánchez, ¿no? Que es un poco la foto que alguna gente pretendía, ¿no? Como si fueran dos estados diferentes, ¿no? Diga usted. Sí, uno busca, pero fíjate que lo que uno buscaba es esa imagen, y esa imagen les ha hecho la campaña a la derecha española, precisamente. Porque le han hecho toda la campaña para conseguir esa imagen, en vez de decir, bueno, pues que vaya, eso vale para lo que vale y tampoco tiene más significado. Sí, pero que me decía que a lo mejor no hace falta un relator. A lo mejor si realmente hubiese un problema entre el Parlamento catalán y el Parlamento español, no, si no es el Parlamento. Parlamento no hay problema, incluso pero es que olvidamos que el Parlamento es el Parlamento que han elegido los ciudadanos catalanes, y es de alguna forma no puedes hacer tú nada al contrario de ellos. Es un poco lo que le ha pasado a Maduro, ¿no? Es decir, los venezolanos eligen una asamblea y dice, no, pues como la asamblea no me gusta, elijo otra. No, es que usted no puede elegir otra, es que la asamblea la eligen los ciudadanos. Y entonces, por suerte o por desgracia, en la administración pública y en lo público y en la democracia existen unas... Yo no me puedo inventar figuras. Las formas, efectivamente, es que las formas son muy importantes. Pero ¿no? Por eso hablaban de una mesa de partidos. Es decir, donde partidos hasta ahora, de estos últimos 5 años para acá, completamente antagonistas, que no se van a poner de acuerdo. Pero para eso no hace falta un relator, existen normales, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor se van de copas y ahí están totalmente de acuerdo. No, y después hay otra cosa que... quieren institucionalizar y tal, y ya estamos hablando de otra cosa. Y a mí me ha encantado muchísimo, ¿no? Y es una cosa que me parece absurda, y es algo que estoy seguro que... Cuando hablamos de tema político son de las cosas que difícilmente nos ponemos de acuerdo jefe informativo y en esto estoy casi seguro que se va a poner de acuerdo conmigo. Ajá. A que la mejor forma de contar a las personas es con un programa informativo. Hombre, claro. Ay, yo pensaba que era con eso que pasan las azafatas de clic, clic. En este caso hay programas para contar el área que ocupa, la densidad y tal, y seguro que va a ser más exacto que cuando uno dice 1 millón y se queda claro, y había 1 millón. No, pero ¿sabes lo que pasa? Pues yo el sábado acabé muy dolido por el robo al Atlético de Madrid. Ya sabes que el VAR llegó para que todo sea igual. Sí, no. Pero es curioso, ¿no? Y comparaba lo mismo, es decir,
Al final hay determinadas decisiones que pueden ser discutibles y otras no. Por ejemplo, el fútbol es el fuera de juego. El fuera de juego es una decisión que no es interpretable. Estás más adelantado o más atrasado. Entonces, si estás más adelantado, fuera de juego, y si estás más Y atrasado... con un matiz, que cuando hay dudas debe de seguir la Claro, jugada. por eso Es digo. decir, que si todavía no lo ves claro, con más razón debe dar gol. Pues por eso digo, entonces, claro, cuando eso llegan unas personas y favorecen al Real Madrid en una jugada clarísima, muy clara, en un momento determinado muy claro, etcétera, y dices, y eso es claro, y es una línea, etcétera, claro, te das cuenta, y es más, no solamente eso, a pesar de los datos, hay periodistas que siguen diciendo, o forofos que siguen diciendo que no es fuera de juego. Ya. Llega un momento que dices, Que no, que bueno, sí. hay gente que dice que no es fuera de No hay juego. peor ciego Que es fuera de que juego, el que perdón, no que es fuera de quiere juego. ver, ¿eh? Digo, porque a mí no me parecía fuera de No, juego. y entonces llega, o que el penalti era penalti y cosas de esas. Cosas de esas que dices, ¿cómo sin eso no nos ponemos de acuerdo? Si eso no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si son 45.000? Ya sabes el dicho de no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Sí, sí, Lo sí. acabo de decir. Ah, no te había oído. Perdona. No te había oído. Sí, es. Pero curiosamente, además es una cosa que también a mí me llama mucha atención, y con esto acabamos ya esta parte política. y Eso ha tal. sido el subconsciente. ¿eh? Sí, Que sí. es verdad. Estáis interconectados, ¿no? No os hace falta mediador ni mediador entre vosotros. Pero que al final llega un momento que cuando la gente dice, han ido 45.000 personas a una manifestación, ¿eso es mucho o es poco? Han ido 150.000. Pues es que ya, pero que no sabes si es mucho o poco. Yo muchas veces digo que al Un final mogollón. el valor de los números no es tanto el valor absoluto, sino que usted, ¿cuánta gente tiene que ser suficiente para que digas que ha ido mucha gente? Aunque hubiesen ido 500.000, la izquierda hubiese dicho que es un fracaso y la derecha hubiese dicho que es un éxito, aunque hubiesen ido 45.000. Efectivamente, ¿qué consecuencias tiene un... Ninguna, nada, porque al final es todo relativo. Esto es como el fútbol, ¿no? Es decir, al final, por más vuelta que le demos, el marcador que apunta, o el acta del árbitro es lo que vale. Y nada más. Aquí, entonces, según el periódico que te compres. No, el periódico puede... No, claro, todos los periódicos pueden decir que serían muchos, pocos, y lo peor de todo es que en cosas tan claras ha habido gente que ha intentado hacer montajes, fakes, fotos con la gente fascistas y tal. Y claro, llega un momento que yo estuve allí, había muchísima gente, pues pude ver la manifestación en algún momento de puntos elevados, y había muchísima gente. Yo no sé si en la final de España había más o menos, no sé, o cuando el Atlético de Madrid ganó en el Neptuno había más o menos, pero que había mucha gente. Dicho lo cual, aunque hubiese ido muchísima gente, hubiese ido 1 millón de personas, ¿eso qué quiere decir? Claro, Al final, ¿qué la gente, consecuencias? para mí, en la democracia, lo importante es el voto, y no las veces que te manifiestas a favor de uno. Porque yo puedo manifestarme 5 veces, pero solamente votar. Pero es una un vez. derecho constitucional y la gente tiene No, no, todo el sí, derecho sí, del mundo sí. a ir y demás. Pero lo que quiero decir es, tú un puedes poco ir. No, a mí me parece inútil. bien. Usted quiere manifestarte, me parece muy bien. Pero que sepas que la toma de decisiones, tu decisión importante es votar. Eso mueve neuronas espejo, efectivamente, ¿no? En las manifestaciones parece que estés como más de acuerdo con los que tienes alrededor, pero no cambia la realidad política. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando hablas, por ejemplo, poniendo el fútbol, ¿no? Es decir, oye, por mucho que te digan, hay determinadas jugadas que tú las vas a ver sí o sí, y que aún así con la experiencia puedes asumir que hay cosas que son interpretables. Hay cosas que no son interpretables, ni en fútbol, ni posiblemente si realmente quisiéramos saber cuánta gente fue a la manifestación en el momento máximo, lo podríamos contar informáticamente con Sería una aproximación. con un más menos 10%. Oye, y una propuesta, ya que antes se hablaba de la manifestación, esto es una figura del siglo pasado, ahora modernamente podemos a lo mejor votar desde casa con el Claro, móvil, claro. ¿eh? Tú quieres, estás... No, porque eso al final ¡Uy, qué peligro! la gente hace muchas trampas y tal y no se Ay, en fían. las manifestaciones no. No, pero ¿sabes lo que pasa? Esto es como el si voto. te refieres el voto... a votación para No, elegir al Parlamento, es una al presidente, manifestación yo prefiero digital. Que, Es una manifestación nosotros digital. Pues no, llegará un momento y es más barato, ¿eh? Porque a lo La mejor cuando habrá, nos la podemos habrá. manifestar desde No creo que casa. sea la primera en inventarme esto. Me gusta, vamos a proponerlo. Pero, Hay mucha gente que se manifiesta en Twitter y eso, ¿eh? sí. Claro. pero, vamos a pasar del siglo XXI a un poco antes. Ah, ¿Sabéis quién es Blas de Lezo? Nosotros también vamos a hablar de ese ahora. De Blas de Lezo. ¿Ves? Habla mal, ¿eh? No Laura, habla no, mal. Laura no tiene claro quién es Blas de Lezo. No me No, habla mal. no. Sé quién es. no. Vamos a ver, ¿tú no te Y acuerdas lo de digo Epi por- y Blas? Sí. Pues ¿Y te gustaba? Ay, me encantaba. Tú lo veías muy joven, Muy chiquita. muy jovencita, recién nacida, prácticamente. Bueno, desde que nací tengo conocimiento de ellos. ¿Tú eres más de Epi Blas, de Lezo o de Espinete?
Spinetta ya me cogió... Un poco más mayor, ¿no? Un poquito más mayor ya. Ya no te hace tanta gracia, ¿no? No, pero el personaje en sí, los otros daban una dualidad y muy ¿Vamos chula. a promover la película o qué? Curiosamente, no, a mí lo que me da pena es que si fuéramos sido nosotros si Blas de Lezo hubiera sido inglés y nosotros ingleses, cuando todo el mundo diría Epi Blas, enseguida diremos Blas de Lezo y tal, porque fue un héroe. Y no sabéis lo que pasó con las monedas. Sí, tenían de monedas Blas de Lezo. acuñadas y todo. Sí. Pero no lo adelantes, porque Laura no lo sabe y quien no. se lo va a contar es Marce, porque él sabe de todo lo que pasa por ahí en los sitios estos. Monedas, sí, de hablamos monedas. de Y Y no, lo una mismo historia. hasta la ha visitado. Vamos a ver qué dice Marce sobre Blas de Lezo. Buenas tardes, corsarios. Hoy os voy a hablar quizás del marino más en boca de todos, tras la última gala de los Goya. No es otro que Blas de Lezo, que pertenece al trío de invictos de la Armada, junto con Álvaro de Bazán y Toni Barceló. Y además, la semana pasada se cumplió el 330 aniversario de su nacimiento en Pasajes. Pero hoy no os voy a hablar tanto de sus cicatrices de guerra, que le dieron el apodo de medio hombre, ya que a los 25 años era cojo, tuerto y manco, ni tampoco de sus numerosas victorias, ni siquiera de su magnífico plan de batalla en su gran gesta, que fue la defensa de Cartagena de Indias durante la guerra de la Oreja de Jenkins, pero sí de una de las medallas que le tenían a él como protagonista. El almirante Vernon, seguro de su victoria en Cartagena, ya que su superioridad era abrumadoramente aplastante, mandó acuñar antes del combate. Se acuñaron diferentes versiones de estas medallas. De hecho, en el Museo Naval de Madrid hay 39 tipos, pero la más famosa es la que en el anverso se puede distinguir al almirante Vernon de pie con una espada ante un Blas de Lezo arrodillado y un texto que dice: el orgullo español humillado por el almirante Vernon. Y en el reverso hay una representación de la bahía de Cartagena con los navíos ingleses rodeándola y Blas de Lezo defendiendo la desembocadura de la misma. Y el texto reza: los verdaderos héroes británicos tomaron Cartagena. Abril de 1741. Los ingleses, tras conocer el fracaso del asalto y de no conseguir tomar Cartagena, se mandaron destruir todas las medallas y borrar esta batalla de la historia. Pero algunas, como las del Museo Naval, y algunas pocas más, han llegado a nuestros días, que deberían ser un claro recordatorio del dicho: no vendas la piel del oso antes de cazarlo. Espero que os haya gustado la historia y hasta la próxima, corsarios. Yo creía que eran monedas, no medallas. Sí, eran medallas conmemorativas. ¿Conocías la historia de la medalla de esa? No, me ha encantado, sobre todo por el refrán, el refranero final, Español. ¿eh? Sí. Sí, bueno, fue el típico de no vender la piel del oso antes de cazarlo, porque en el fondo Vernon parecía que iba a ganar Cartagena. A mí lo que me dio pena, me dio un poco de vergüenza española, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo visité Cartagena de Indias hace ya muchos años, y cuando llegamos allí, una de las personas que nos contaba las cosas, claro, ustedes estarán orgullosos de Blas de Lezo y tal, ¿no? Y yo decía, yo puse cara así como que sí que sabía, pero realmente no tenía ni lo que Como yo, ¿no? Lo que hacéis vosotros cuando os pregunto de cosas, ponéis cara así de inteligente, pero... Y claro, entonces en aquella época no había internet. No, porque claro. Si en ese momento hubiésemos conectado rápidamente Blas de Lezo y enseguida al 2 minutos ya hablaríamos como si hubiéramos... Claro, un héroe que consiguió, entre otras cosas, que lo que es Hispanoamérica cayera en manos de los ingleses, donde ahora mismo, en vez de hablar español, hablarían inglés, con lo cual nos estaría mejor ellos. Igual estaría mejor, ¿no? Pues estarían hablando la lengua del imperio, ¿no? No Quizás. lo sé, nunca se sabe. En aquella época había universidades en la zona española y no en la británica. Claro, no, evidentemente. Y poquitos años después también, ¿eh? Nosotros, en ese sentido, siempre hemos ido con la educación por delante, con la educación y la religión. Eso sí. Mientras los ingleses muchas veces no iban tan ufanos con los lugareños, y ahí se demuestra y que hay bastante más indígenas de Río Grande para abajo, ¿no? exactamente, de México para abajo hay mucho más que de México Sí, para arriba. bueno, allí exterminaron a todos, vamos. Claro, por lo cual eso es importante. Por eso que al final es curioso lo de la famosa película de Blas de Lezo, que quizá no sea un personaje cinematográfico, ¿no? Porque
No lo sé si lo sería, ¿no? Si le das el cariz que suele dar los norteamericanos a películas de aventuras y demás, pues quizás sí. Quizás no si lo sé. pague, este era un hombre medio tuerto, medio... Ay, Pasa que a ver encantado de qué medio actor hombre. guapetón ponen así de esa manera, ¿no? Que va a perder su Uy, yo sex no voy a appeal. verla. No, pero no sé si sabéis que, por ejemplo, una de las mejores películas de así bélicas y acción, amor y tal, es Braveheart, que me imagino que lo habréis visto. La de Sí. Mel Gibson. Sí, tampoco me emociona mucho, pero... Pero porque a ti no te gustan las de guerra. Porque tú, en el No. fondo, al final, a su amor la matan al principio y que no me gusta. No me A mí me gusta mucho, ¿eh? ¿Las de guerra? No, me gustó la de Braveheart. Bueno, la historia en sí, es bonita, la he visto. Pero vaya, que la vi una vez y no la repito. Pues yo la he visto más de una vez y de hecho incluso cuando he ido a Edimburgo en más de una ocasión y a Escocia y ves cosas donde pasaron, claro, es todo un fake, la película es todo un fake, Ya. no tiene nada que ver. La hicieron adrede. Es todo, Para- es decir, que más o menos fue más o menos un héroe, pero el héroe realmente fue el que sale como un pavo allí en la película, ¿no? Pero podían hacer algo parecido, ¿no? Bueno, nunca se sabe. No sé, no le veo yo un nombre muy chic, ¿no? ¿Blas de Lezo? Blas de Lezo, no le veo. Mola yo- mucho Blas de Lezo. Sí, vale, mola. Pues no sé si sabes de que Vox ha pedido que se haga una película de Blas de Lezo. De hecho, lo que ha mencionado de los premios Goya es eso. Porque, A alguien le hacen una pregunta y contesta un poco de aquella manera. Sí, no, que en el fondo sí que es cierto que eso lo han hecho los ingleses y los americanos siempre, ¿no? Han hecho películas de sus héroes y sus Bueno, cosas. aquí hemos hecho de la triste. Siempre. Pero siempre damos. Y siempre vimos los últimos de Filipinas, la segunda parte, que también fue un poco más triste. Claro, ves la primera, más heroica y tal, y esta que es un poco, que posiblemente sea más real, pero un poco más triste, ¿no? Y yo creo que en el fondo es bueno conocer la historia de tu país, siempre. Hombre, para eso tenemos 8 apellidos vascos, ¿no? Sí, bueno, 8 apellidos catalanes y tal, ¿no? Eso es reírnos de nosotros. Es que los españoles que siempre nos gusta mucho reírnos de nosotros mismos, ¿no? O si no, la guerra civil. Ese es un Bueno, clásico. eso fue un clásico cuando llegó los socialistas al poder. Bueno, no, Es estrenaban normal, es 7 normal. o 15 películas cada mes de Es sobre la una guerra civil. manera de llorar nuestro drama social, claro. Sí, que me refiero que es un tema que tampoco ha sido tratado demasiado. No hay tantas películas de la guerra civil. Y de hecho, algunas de las mejores fueron películas. Buenísima, como la vaquilla y eso, ¿no? Sí. Bueno, la mejor es, que se me dio el nombre ahora, que ahora lo buscaré y lo diré, es precisamente de un inglés, ¿no? Que hizo... Sí, lo voy a decir ahora después de escuchar a Biguri, os diré cuál es la mejor película de la guerra civil española hecha por con actores españoles y actores ingleses sobre la historia de un miliciano inglés que viene a luchar en las brigadas internacionales. La mejor, sin duda. Porque quizá a lo mejor ha sido capaz de verla desde lejos, ¿no? Aquí siempre lo hemos mirado desde Más dentro. objetivamente ya, claro. Sí, no, más que objetivamente, pues una visión que no está mediatizada porque buenos, malos, malos, buenos. En el fondo ahí todos son buenos, todos son malos, y nadie es bueno ni nadie es malo. Con lo cual esa es una película favorita y además me compré la película, la tengo guardadita y me gustó El mucho. nombre es... Lo voy a decir después de que Biguri porque no nos acordamos de todo. Ahora mismo Biguri nos va a hablar de temas de seguridad y de biometría, cosas curiosas que solo conoce él, porque puede vernos. Si Ken Loach se llamaba el director, Ken Loach, Sí. y la película Sigue sin sonarme. sigue sin sonarte. Estamos aquí todos con el móvil ahora mismo. Si nos vierais, si estuviéramos en radio de la UA, veréis que por cierto, eso lo tengo que probar yo, lo de grabarnos y tal, para que la gente nos vea y todo eso, ¿no? Pues la película se llamaba ¿Tierra y libertad? Tierra y Libertad. ¡Ah! He sido la primera a buscarlo. La primera a buscar. Tierra y Libertad. Bueno, en encontrarlo. Tenéis que verla, debéis Tierra y verla. Libertad. Ah. Una No, gran no me película. suena tampoco. Yo tampoco Una la he gran visto. película de la Guerra Civil Española vista desde fuera, donde se retratan un poco a veces las dudas que tiene la izquierda, las cosas que hacía la derecha. Bueno, muy bonita. Pero mientras tanto, mientras os pensáis, viendo las críticas, si vale la pena verla o no, vamos a escuchar desde el cinturón de Orión a Manuel Rodríguez de Biguri contarnos cosas sobre seguridad, sobre biometría y tal, y tal, y tal. Conforme leí Muy el buenas, párrafo, corsarios. Pues hoy suena quería hablaros de la biometría. La biometría es la forma en que la tecnología ha conseguido de conectar nuestra vida física
lo que nosotros vemos con nuestros ojos, tocamos con nuestras manos, con la vida digital, aquello que está dentro de los dispositivos electrónicos. Esto lo he traído a colación porque hace unos días mi madre perdió su teléfono móvil y decidió comprarse uno nuevo y apostó por un teléfono de Apple con la función Face ID, que es el reconocimiento facial. Y me sorprendí a mí mismo explicándole a mi madre cómo funcionaba cuando utilizaba verbos como mirar o observar a la hora de explicarle a mi madre que tenía que dejarse ver por el teléfono para poder desbloquear la pantalla. Y es cierto que se están consiguiendo interesantísimos avances en la tecnología. El ejemplo del reconocimiento facial es un ejemplo más de cómo la biometría nos ayuda a hacernos la vida más fácil y al mismo tiempo más segura. Y la seguridad en el uso de la tecnología es una de las grandes metas del futuro, del presente y del futuro, sobre todo en campos como el de la economía o el de las finanzas personales. Toda esta biometría está ya dando mayor confianza al usuario a la hora de dar el salto a la tecnología digital en un mundo tan conservador como es el de la banca. Pero llegarán más cosas, como por ejemplo la realidad aumentada. Yo estoy deseoso por ver reconocimientos médicos y exámenes médicos gracias a la realidad aumentada. Y bueno, en el campo del marketing también se esperan grandes innovaciones en este campo, pero sobre todo me voy a quedar con el dato de la seguridad en el uso de los dispositivos electrónicos del día a día. Incluso ya he visto posibilidad de que haya coches que con el teléfono móvil se pueden abrir las puertas. Yo no me fiaría mucho todavía del sistema NFC para abrir la puerta de un coche, pero bueno, quién sabe, en el futuro a lo mejor incluso en nuestra misma alianza de boda podríamos contener la tecnología suficiente para, sin necesidad de hacer nada más que poner la mano en la manilla de la puerta del coche, poder entrar y conducir con total seguridad. Bueno, esta era mi apunte de esta semana, la biometría aplicada a la seguridad. Un saludo, como siempre, desde el Cinturón de Orión para el Corsero Digital Manuel Rodríguez de Viuri. ¿Qué pensáis sobre la biometría en seguridad? ¿Estáis a favor o en contra? ¿Tú lo gastas en tu iPhone? Yo con la huella. ¿Y te fías de la cara? No. No, porque no tengo ese dispositivo todavía. Pero ¿quieres decirme que tu iPhone es un pelín antiguillo? Va estupendo, es vintage. Es un vintage, 6, para los que no sepáis como inglés como yo, es vintage, ¿eh? El vintage. Pues a mí esto de la biometría facial me da que si luego pasas por quirófano y hay gente que se retoca mucho, el móvil no te va a reconocer. Pero tienes que volver siempre tienes la opción. No nos acabamos de fiar del todo. Sí, final... porque claro, la huella, por lo visto, además yo me lo sé por lo de las películas de esas de los capos y tal, no por otra cosa, que la huella la mantienes toda la vida. Pero claro, la biometría facial... No, hay gente que le corta el dedo para... Dicen que el famoso ese que mataron en la embajada de Turquía y tal, le cortaron el dedo para desbloquear el teléfono. Claro. Y es que eso sale en muchas películas, bueno, que le cortan el dedo a uno, la oreja, el no sé qué. El ojo, incluso eso puede ser ojo. añadiendo más cosas. En el caso del dedo, como hay toque, siempre podrás añadir el que detecte cierta temperatura o algo. Y sí, pero cada vez, a veces, cuando lo hacemos muy complicado... Pero claro, es peor. Claro, tú lo sabes bien. Cuanto más lo complicas, más limitas que un usuario auténtico pueda entrar en su sistema, ¿no? Y si lo haces demasiado fácil, pues puedes facilitar que una persona pueda... Pero lo de facial que decías ya no solamente es porque te retoques o no, es porque la vida da mucho... No, yo me refiero a eso, claro, se te cae el párpado, la nariz, tienes un accidente, lo que sea, y bueno... Sí, pero yo otro día me enseñó un estudiante de aquí, precisamente una aplicación que habían hecho ellos en su trabajo sobre el tema de seguridad y de gestión de esas informaciones, y la verdad que era para el tema bancario, ¿no? Con lo cual yo creo que cada vez se va a utilizar más. Yo utilizo el dedo, eso está claro. Aquí en Alicante hay una empresa
que para todo el tema de acceso a bancos tenía el reconocimiento facial desde hace tiempo. ¿Cómo se llama? Face, no sé qué, no me acuerdo ahora. Sí, pues digo que hay muchas empresas que empiezan a utilizar ya eso. Yo la huella digital, o sea, con el propio dedo, la utilizo desde hace mucho tiempo y me parece un gran avance porque además es sencillo, rápido. Iba a decir, conduciendo lo puedes hacer. No. Nunca jamás. Nunca jamás. Pero... Que ahora quitan más puntos, por cierto. Ya no Sí, solamente porque... Además, sí. es uno de los grandes motivos de Sí, muerte. Hay dos motivos de muerte muy importantes. Uno es utilizar el móvil mientras conduces y el segundo más importante, ¿sabéis cuál es? No. Bueno, sé uno, pero no creo que sea ese. ¿Cuál el que es? te refieres. El motivo. Suicidio. Morirse. No. De muerte. Ese es el primero. De alguna forma, el motivo más... de hecho, la preocupación era tan grande que hasta un senador de Compromís preguntó al gobierno sobre el tema. ¿El suicidio? No. ¿De qué Pues habla? no sé. La amenaza zombie. Anda. No es verdad, preguntó un senador de Compromís por la amenaza zombie. Preguntó si el gobierno había hecho... Con eso así están los de Compromís, ¿no? Realmente la amenaza zombie es un problema y no sé si sabéis cuál fue uno de los juegos que hizo famoso el tema de la amenaza zombie. No. Hay películas como la de George A. Romero a nivel de cine, pero a nivel de videojuegos hay un juego que le dio bastante vidilla al tema y se llama Resident Evil. Sí, me suena el Que nombre. ahora mismo han hecho un remake. Yo he comprado ese videojuego. No ¿Lo he has usado, comprado? Yo lo he comprado. Pues podrías probarlo, porque yo creo que ahora mismo Sergio va a darnos su opinión y seguro que le encantaría que tú nos dieras las tuyas, de cómo te sientes como una luchadora contra los malvados zombies. A ver. Bueno, pues para este arranque del año quería recomendaros un juego que acaba de salir y que supone recuperar y remodelar una pequeña pero importante parte de la historia de los videojuegos. Estoy hablando de Resident Evil, en concreto su segunda parte, Resident Evil 2 Remake, que Capcom acaba de lanzar para Play 4, para Xbox y para PC, y que la verdad es que les ha salido bastante bien. Resident Evil es probablemente la franquicia más importante de Capcom, por lo menos en lo que respecta al número de ventas. Es la más vendida de Capcom y estamos hablando de una compañía que tiene Street Fighter en cartera. Es más importante de momento que Monster Hunter, y eso que el último Monster Hunter vendió 10 millones de copias. Y la verdad es que son juegos de acción con un toque de terror que están muy bien, ¿no? Muy bien. El Resident Evil 2 es especialmente importante porque es uno de los mejores juegos, sin lugar a dudas, de la primera PlayStation. Supuso actualizar una primera parte que era bastante ortopédica. Realmente lo que hacía era plagiar casi a Alone in the Dark, una franquicia de juegos de terror para PC bastante chunga y bastante ortopédica. Y a mí, para mi gusto, no pasó de notable en su momento el primer juego. Pero ¿qué pasa? Que el segundo cogieron a un chaval joven que había por ahí, que no sabía muy bien quién era, y resultó ser Hideki Kamiya. Para quien no suene este nombre, Hideki Kamiya se demostraría con el paso del tiempo que es probablemente el mejor director que existe de juegos de acción del mundo. Estamos hablando del tío que hizo Devil May Cry o hizo, por ejemplo, Bayonetta, que ya solamente con Bayonetta tienes el cielo ganado y el Olimpo, si hace falta. La cuestión está en que Hideki Kamiya convirtió una franquicia que podía morir con un segundo juego continuista en una cosa verdaderamente memorable, ¿no? Todo el mundo que tuvo una PlayStation y un Resident 2 se enamoró de ese juego, se enamoró de la franquicia y de hecho pues ha seguido hasta ahora, ¿no? Hace un par de años salió el 7, el Resident Evil 7. El trabajo que ha hecho Capcom con este nuevo juego está muy bien, porque va entre el homenaje y lo nuevo, y yo creo que es un juego muy potable para empezar el año. Yo lo recomiendo que lo juguéis y a ver qué os parece. Os voy a hacer una pregunta. A ver si demostráis que habéis estado atento a lo que ha dicho Sergio San Pedro. ¿Cómo se llama el creador de Resident Evil? El Camilla ese que ha dicho. No, hizo la Bayonetta. No me quedo con los nombres, pero fíjate tampoco. que estaba pensando cuánto talento hay por ahí y no tengo la más mínima idea de cosas que se pueden hacer. No me acuerdo del nombre. Hideo Kamiya o algo así. Sí, yo me quedé No, solo con lo el- mejor ha sido la pronunciación del Evil. De todas maneras, ahora, después de lo que ha dicho Sergio, no te animas un día a decirle a tus hijos, probar un día, por lo menos para conocerlo. Sí, bueno. Si sí. lo tienes a mano, digo, Sí. oye, ponérmelo Venga, para que... pónmelo que yo me voy a poner. ¿Cómo se llama el juego? A ver si te acuerdas. Resident Evil. Evil, te decía. Evil. Bueno. Bueno, yo Resident leo Evil. como mi hijo. Evil. Y en estos momentos estamos diciendo Resident Evil
y estamos oyendo unos golpes muy extraños en la puerta y unos movimientos muy extraños. No sabemos si serán zombies o no, o es que el tiempo se nos acaba. Que siempre pasa muy rápido en vuestra compañía. Se me pasa el tiempo que me faltan ya segundos para despedirme. Así que Laura Segovia Miranda, LSM, muchas gracias por tu presencia aquí. Jefe informático. A ver si la semana que viene seguramente grabaremos en los estudios de radio de la UA, lunes. Ahí nos falla el jefe informático. Sí, no puedo. Yo no voy a poder. A esas horas no puedo. A ver, pues ya me estáis sintiendo la miseria. Pero en fin, esta ya me estáis perdiendo. Tengo que buscar a alguien quien quiera venir. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que será o la semana que viene en iVoox, o de aquí 2 en Spreaker, o igual hasta grabamos una semana en los dos sitios si tenemos tiempo. Así es que por estar con vosotros y con ellos, Cualquier cosa. yo hago lo que me falta. Hasta luego.